Bueno, bienvenidas a todas las diosas. Estamos aquí con Nina Ginares. Hola, Estamos muy emocionadas de sí, estar juntas, juntas juntas, y de abrirnos a este espacio sagrado en donde queremos compartir con ustedes el camino de sanación a través de los cristales, el camino de irnos entregando a la Madre Divina, a la Gran Fuente. Y bueno, nos encantaría que nos compartieras en qué estás, Nina, y un poco que nos compartas estos nuevos hijos que has dado a sí, luz. sí. Ha sido un año y unos meses de pura creatividad y de pura productividad y de pura supervivencia también. Cuando tenemos que vivir una experiencia dura relacionada con la salud, he descubierto, aunque lo sabía en teoría, ahora lo sé en la práctica, he descubierto que si te agarras a la creatividad, estás creando. Estás diciéndole al universo, tengo cosas todavía para concebir, para gestar, para alumbrar y necesito seguir viva y sana. Entonces, mi querida Sofía sí que lo sabe, pero muy pocas personas han sabido que hará menos de 2 años, por un problema de salud ya superado, me dieron un año de vida. En ese año de vida me sometí a los tratamientos que mi maravilloso médico me fue pautando. No solo un médico, 5 médicos han estado velando por mi salud y alargándome la vida. Y encaminando mi dolor, mi tristeza y mi desconcierto a la Madre Divina cada noche y cada mañana. Y durante el día y los fines de semana solo hacía que escribir, escribir, escribir. Porque había la posibilidad, aunque tenía mucha confianza, había la posibilidad de morir, de que el plan de mi alma fuera ya, se acabó Nina Linares. Y entonces, durante estos meses, mi salvavidas creativo fue escribir, 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 como dejando mi legado. Sin embargo, me salvé la vida a mí misma a través de la creatividad. Mi don es la comunicación. Yo no me considero maestra de nada. Al contrario, todo lo que puedo comunicar es canalizado, es desde el espacio akáshico. Puedo ver cada cuestión sobre la que escribo, puedo verla en el sentido de vivirla, sentirla, pero tengo que aprender de ello. Sin embargo, aquí tienen a una gran maestra. Ella sabe por experiencia propia y aplica. Mi don es la comunicación. De lo que comunico tengo que aprender. Y así surgió el libro que presento este sábado en la Feria del Libro sobre la maestría y las enseñanzas de Kuan Yin. Es un libro maravilloso, pero no porque lo haya escrito yo, sino porque son su maestría y sus enseñanzas. Y este libro surge como una especie de legado por si acaso había tocado mi hora de pasar de plano. Yo quería dejar un legado escrito, porque este formato ahora en libro, maravilloso, durante muchísimos años yo lo di como curso, un curso que tenía una gran convocatoria, sobre todo de mujeres, para mujeres, y he sido tan afortunada de ser testigo de milagros, de cambios, de transformaciones, porque ella, como representación de la Madre Divina, nos ofrece unas herramientas que sí las aplicamos. Y yo siempre decía lo mismo en los cursos presenciales. Por mucho que te emocione la información que estás recibiendo, tenemos que aplicarla, porque si no lo único que haces es ser un adicto a la información nueva era y meterte un chute de subidón que te va a durar lo que dura el curso, el fin de semana, a lo mejor quizá el lunes, pero ya el martes ya te enfocas en tus cosas, en tus rutinas diarias y
lo dejas, los apuntes, la información, lo que has compartido en el curso presencial, lo vas dejando poquito a poquito y cuando necesitas otro subidón, te apuntes a otro curso. Y yo siempre decía lo mismo en cada curso, llévalo a la práctica como yo hago, tengo que llevarlo a la práctica. Toda la información que hay aquí, que está repleta de trabajos personales de reflexión, de recapitulación, de meditación, son para realizarlos, llevarlos a la práctica y ser tu propia testigo de tu propia transformación. Hay muchas herramientas. La Madre Divina nos ofrece un abanico de herramientas para que según tu momento evolutivo y según tu nivel de conciencia y según tus circunstancias personales apliques unas herramientas u otras. Hay quien necesita trabajar su niña interior, hay quien necesita trabajar prioritariamente su autoestima, hay quien necesita trabajar más las relaciones conflictivas que ha ido sembrando como maestría de enseñanza a lo largo de su vida. Elige, pero no te metas la dosis de voy a hacer eso, voy a hacer lo otro. No, poco a poco. El libro en este sentido está pautado de una manera en la que te va dando, en realidad es ella, te va dando herramientas muy sencillas para que conectes contigo misma, con tu propia verdad. Y poco a poco te va dando herramientas del por qué funcionan, que son sus propias enseñanzas. Y cuando tienes la teoría llevada a la práctica por tu propia decisión y a tu propio ritmo, luego pasas ya a la iniciación, porque ningún ser humano puede iniciar a otro ser humano. Es tu parte más poderosa, tu parte más inocente y tu parte más conectada a las realidades de la luz, quien en realidad es tu maestra de iniciación. Estoy hablando de tu niña interior. Y para eso, tu niña interior tiene que estar sana. Y para la Madre Divina, está sana. Entonces, el siguiente paso es conocer los símbolos de maestría y recibirlos. Y quien te va a iniciar, si sigues los pasos del libro, que es un manual práctico, quien te va a iniciar va a ser tu niña interior para tu presente de aquí y de ahora. Y vas a llevar a la práctica esa iniciación porque tendrás activados símbolos y herramientas con su explicación que no te ha dado otro ser humano y tú te lo tienes que creer porque consideras que sabe más que tú, que tiene más experiencia que tú, sino que estamos en la era de la luz es información. Esto es la información como herramienta de autonomía, para que tú seas tu propia maestra, tu propio maestro, a tu ritmo, según tus tiempos, según tus inquietudes. Entonces elegirás herramientas, hay herramientas de meditación, hay herramientas de sanación, hay herramientas de transmutación, todo lo que tiene cabida en la maestría de la Madre Divina como diosa de la liberación, transmutación, perdón y alegría. Que el rayo violeta, la luz violeta, la frecuencia violeta, no solamente es liberación, perdón, transmutación, también es alegría. Porque vivir sin pesos en el corazón, dejar atrás los pesares neutralizados donde tienen que estar, que es en el pasado, como experiencia de vida, nos aporta alegría. La alegría de celebrar el día a día. Les estoy contando el motivo, que hasta este momento nunca lo había contado, el motivo por el cual este último año ha sido tan prolífero y me han publicado diferentes editoriales varios libros, porque era mi legado, pero no me he muerto, estoy aquí y ahora. Y voy a seguir escribiendo, pero me voy a enfocar en mi pasión, que es la novela celta, novela mágica, novela para mujeres, para nosotras y por supuesto para hombres, porque también va dirigida a su parte femenina. Y esta es el mensaje o la historia del libro, la trayectoria del libro que presento esta semana, el sábado 14, en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro de Madrid, en la caseta de Colima, que es la número 335. Estaré allí firmando, abrazando a toda mi gente querida de Madrid y a todas las personas
que siguen mi trabajo desde tantísimos años, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde. Y ojalá nos veamos. A mi nena también tiene danza, ¿no? Este libro. Por supuesto. Además, es algo en lo que Sofía es una gran maestra. Danza libre. La danza libre, todas las personas apasionadas por Kuan Yin saben que siempre ha encarnado como mujer, por propia decisión, para recuperar, fortalecer y devolver la dignidad a las mujeres, sobre todo a las mujeres orientales y a las mujeres en general. Pero resulta que esto en la parte de Europa y en la parte de Latinoamérica, en casi todas las culturas matriarcales como la celta o la chamánica de muchas etnias, matriarcal, teníamos la danza libre. ¿En qué consiste? Curiosamente, en unas realidades y en unos tiempos en los que no existe Internet, no existe la escritura escrita, la comunicación escrita, no existen los libros, no existe la facilidad de viajar ni de conocernos en diferentes culturas. Qué curioso que en todas estas etnias tan distantes y tan diferentes, los principios sean los mismos, danza libre. Es lo más ancestral. La danza libre forma parte de un tercer lenguaje de comunicación. Está el lenguaje hablado, hay muchos lenguajes de formas de comunicarnos. Está el lenguaje hablado, está el lenguaje escrito, está el lenguaje por signos, para comunicarnos con personas sordas, mudas. Está el lenguaje simbólico, todo el mundo sabe lo que es un círculo rojo con una raya en el medio roja, prohibido. O todo el mundo sabe lo que significa stop, o todo el mundo sabe lo que significa el símbolo de la música, por ejemplo. Pues hay otro lenguaje, está el lenguaje de la luz, que son los colores, está el lenguaje, claro, está el lenguaje telepático, está el lenguaje de la música, de los sonidos, de la escala solfegio o de la escala musical tradicional o de los sonidos chamánicos como los tambores, como las maracas, como los cuencos tibetanos. Es una manera de comunicación. Pero hay un lenguaje casi olvidado. Y aquí tenéis una maestra que no lo ha olvidado y lo comparte generosamente, la danza. ¿Qué es la danza como ritual? Forma parte de uno de los aspectos de comunicación casi perdidos, que es el lenguaje de los rituales. Los rituales, celtas y chamánicos, son una manera de comunicarnos con la Madre Tierra, con el hermano Padre Sol, con la hermana Luna, con los elementos y los elementales, a través de ceremonias donde el objetivo es el orden, el reconocimiento, el respeto y sobre todo la hermandad con la hermanación fraternal, con los seres de realidades paralelas que cohabitan nuestra propia realidad material física de ojos abiertos, como por ejemplo los seres feéricos, que están relacionados directamente con el reino vegetal y con el reino mineral, y por lo tanto de alguna manera intensa, poderosa y muy amorosa y armoniosa con los seres humanos que respetamos la naturaleza, que amamos la naturaleza, que tomamos vegetales con respeto, con alimentación consciente, sabiendo que el zumo de naranja es de color naranja y nos va a beneficiar en nuestro cuerpo emocional, en nuestras emociones, a nivel interno, de muchas otras maneras, o tomando una ensalada con conciencia de la fusión de colores que hay ahí. Está incluso el negro, si pones aceitunas negras, el morado si pones remolacha, el verde si pones aceitunas, lechuga, el rojo si pones tomate, el color. Comer, por supuesto, también es un ritual. Y es un ritual tan sagrado que incluso ponemos un altar, aunque no seamos conscientes de ello, pero poner un mantel, una tela encima de una mesa es transformar algo rutinario, porque en la mesa vamos dejando cosas y cosas y cosas, lo trabajamos. Y sin embargo, cuando vamos a comer y a compartir la comida, pues ponemos un mantel. Y de manera ordenada ponemos los cubiertos, el vaso con el agua. Y de manera más ritual, si queremos, encendemos una velita, ponemos
Flores. unas flores, sobre todo si tenemos que compartir esa comida por hospitalidad, por estética, porque nos gusta ser anfitrionas o porque estamos totalmente a solas, pero nos reconocemos como que qué bellas son estas flores que me están acompañando en mi comida, en mi alimentación, en mi nutrición. Entonces ese lenguaje que casi se ha perdido dejó de ser explicado. Y sí, es cierto que no existía lenguaje escrito, pero la forma de hacer un ritual es la forma de comunicarnos con la madre tierra y con sus amados elementos y elementales. La danza libre es una danza sagrada, donde cada cultura, cada etnia, celta, chamánica, europea, latinoamericana, norteamericana, australiana, no importa, siempre en las culturas matriarcales eran reuniones, círculos de mujeres donde una mujer compartía su estado de ánimo, que podía ser alegre, triste, doloroso, devastador, de incertidumbre, de pura histeria, que es una palabra que no me gusta porque es como decirnos que tenemos ísteo, que tenemos útero. Sí, a mucha honra. Somos lunares, somos mujeres, somos intensas. ¿Y qué? Entonces, esa intensidad, así como los hombres necesitan contención, las mujeres también necesitamos contención porque tenemos más tendencia a desbordarnos porque somos muy lunares. Somos las que damos salud, somos las que damos la leche, el pecho, si queremos, porque la posibilidad está ahí. Y de alguna manera somos madres por el simple hecho de ser mujeres. No importa tu tendencia sexual, puedes ser lesbiana y que te gusten las mujeres, pero hay un instinto maternal en ti, por tu sistema hormonal, por tu genitalidad, por tu intuición o por tu naturaleza femenina poderosa, ni más ni menos. Y en las danzas libres lo que se danzaba era el estado de ánimo y eso prolongaba nuestra vida y nos mantenía en equilibrio para no desbordarnos. Luego también era muy importante el compartir. Los hombres tienen un nivel de asimilación, como mucho, y esto me lo enseñó mi hijo, varón, con 7 años. Cuando yo lo recogía del autobús, de camino del autobús de su colegio, de camino del autobús hasta mi trabajo, que en ese momento era dar cursos y atender terapias, yo le contaba lo que había pasado a lo largo de todo mi día. Hasta que un día me paró, se puso delante de mí y me dijo, mamá, yo soy un hombre. Tenía 7 años. Yo soy un hombre. A mí me interesa de todo lo que te ha ocurrido a lo largo de todo el día, 3 cosas. Cuéntame 3 cosas, las más importantes. No necesitas contarme más, porque yo también tengo mis propias ilusiones, mis propias inquietudes. Wow. Y fue una gran lección, porque no solo era porque era mi hijo, es porque es la mentalidad de los hombres. Para eso están nuestras amigas, está la Madre Divina. La Madre Divina no es una madre humana. La madre humana siempre va a ser una lección de aprendizaje. Ojalá tengas suerte y hayas tenido una madre amorosa, nutritiva, comprensiva, que ella misma haya sido en sí misma una cesta chamánica de acogimiento. Pero esto no es lo habitual. Lo habitual es que elijamos madres reto, madres castradoras, madres machistas, madres limitadoras, madres incluso celosas y envidiosas de tu edad, de tu juventud, de tu belleza, de tus oportunidades, de tu esposo, de tus amantes, de tus hijos. Y lo lleva en silencio, igual ni es consciente de eso. Y aunque hayas tenido mucha suerte y tu madre sea tu mejor amiga y te haya apoyado siempre, siempre será tu madre humana. Y por lo tanto puede equivocarse en sus decisiones, puede sobresaturarte con su amor, su compañía y sus llamadas por el celular constantes o no. Pero la Madre Divina jamás, jamás te va a censurar, te va a reñir, te va a menospreciar, te va a sobreproteger, porque tu dolor no le afecta. A tu madre humana sí. Tu dolor, tus frustraciones, tus fracasos, tus éxitos, porque es un rol de aprendizaje en la realidad de aprendizaje donde vivimos. Sin embargo, la Madre Divina no juzga nunca,
te acepta siempre. Una de las imágenes de Kuan Yin, copiada por muchas religiones patriarcales, claro, es la de sostener un bebé en los brazos. Eso quiere decir que tú, yo, Sofía, cualquiera de nosotras, para la Madre Divina somos la inocencia, tengamos la edad que tengamos y tengamos la vergüenza que tengamos de haber hecho alguna concesión, haber hecho alguna o realizado alguna experiencia vergonzosa, deneznable, de la que nos arrepentimos, de la que no queremos pensar, de la que no queremos ni siquiera compartir con tu mejor amiga o con tu terapeuta, porque hay prejuicio, hay vergüenza. La Madre Divina se lo puedes entregar porque ella no se espanta, no se prejuicia, no te juzga y te libera. Por eso otro de sus nombres es la diosa de la liberación. Te libera de ese peso y de esa carga. Porque ella ha vivido tantas y tantas vidas y ha vivido tantos hechos que ella llegó a su maestría después de vivir miles y miles de vidas, siempre como mujer, qué curioso, siempre como mujer, y ha pasado por todo tipo de vicisitudes y no se espanta de nada, está en otro plano, no es tu madre física, no es un rol de aprendizaje, es un rol de redención, la gran redentora. Dentro del libro están sus 108 nombres. Léelos despacio, porque cada uno tiene un significado especial de redención, de acogimiento. Entonces yo te puedo asegurar, y no estoy más allá de venderte el libro, el libro se va a vender solo, te lo aseguro. Yo te puedo asegurar que la Madre Divina, Kuan Yin, con tan solo invocarla, con tan solo tomar entre tus manos una amatista, que es su frecuencia, redime todo tu dolor sin juzgarlo. Puede ser que te duele la pierna porque te haya picado un mosquito o puede ser porque te han traicionado tu pareja, tu mejor amiga, la realidad, en tu trabajo. No importa, no importa porque ella no califica de más a menos. La que podemos pensar, vaya tontería, eres tú. Pero la Madre Divina jamás va a poner una escala de valor de que tu problema es una estupidez o tu problema tiene solución a largo plazo o tienes que trabajar tal cosa, tal o tal. No, redime, te quita el peso, para que tengas una visión más amplia de ti misma, te encuentres soluciones, hagas caso a las sincronicidades que la vida te va a ir mostrando. Porque así es como funcionan las entidades de luz a las que nos conectamos, invocamos, pero tenemos que estar atentas. Y por eso, en el formato de libro, no es como en un curso que estás en una dosis de euforia, de adrenalina, va a cambiar todo y luego poco a poco te metes en tus circunstancias diarias y te vas olvidando de ese chute maravilloso. En el libro, cada vez que lo retomas, la lectura, recuerdas, descubres y llevas a la práctica a tu ritmo. Y la danza libre la puedes hacer sola, en casa, con amigas, guiada por una maestra que te va a acompañar, porque es un enlace. Una maestra en danza libre, como es Sofía, por ejemplo, es un canal en el que manos y pies, y sobre todo corazón humano, ejerce la Madre Divina a través de ella para que en ese momento canalice los movimientos que tú vas a necesitar para liberar esa emoción sin juzgarte si es una tontería o si es una devastación en tu vida, no importa. Puede ser alegre, puede ser triste, puede ser de frustración, puede ser de rabia, puede ser de odio, pero lo importante es que la saques, no te la quedes dentro, porque si no la sabes gestionar, no la sabes gestar, tampoco sabrás alumbrarla y se enquistará. Por eso tenemos tantos problemas de quistes y por eso tenemos tantos problemas de no haber liberado, dejarlo para luego, dejarlo para mañana, dejarlo para cuando haga un curso, dejarlo para cuando esté de vacaciones. No, aquella hora danza. Danza, ¿cómo te encuentras? ¿Triste? Pues danza la tristeza. Total. Conviértete en tristeza y no te avergüences de convertirte en la tristeza.
¿Qué sientes odio? Pues conviértete en el odio. No pasa nada, es tuyo. Es un hijo que tienes que redimir, con ayuda de una partera, con ayuda de una madre de otro nivel de realidad. Y lo tienes ahí. Y bueno, pues eso es mi interés. Aquí viene la danza libre, más o menos lo que yo he estado explicando, danza tu emoción, si es acompañada de un círculo de mujeres mejor, y si estás tú sola, pues acompáñate de música. Puedes utilizar música clásica, puedes utilizar música heavy, puedes utilizar la música que tú quieras, música chamánica, música étnica, música de tambores, a todo volumen, eso sí, que circule el sonido, no con auriculares. La música con auriculares es para meditar. La música de danza libre tiene que circular, porque tú tienes que circular, tienes que mover tus extremidades sobre todo, tus articulaciones también, tu cuello, tu cabeza, tu pelo, tus gestos. Nadie te va a juzgar, nadie te va a decir, te estás poniendo horrible. No, se te está corriendo el maquillaje. ¿Y qué? No importa. ¿Quieres gritar? Grita. Nadie te va a censurar. ¿Quieres reír? Ríe. ¿Quieres aullar? ¡Aulla! No importa. Pero libérate. Danza libre. Maestra Sofía Kanaka. Gracias, gracias. A mí me gustaría hacerte dos preguntas, nena, si me permites. Claro que sí. Bueno, yo he sentido mucho como este entendimiento de que la Madre Divina es la madre de la Madre Tierra. Como si ella lo hubiera ayudado, ¿no? En esta gestación de los hilos de vida que son para nosotras el silicio, que es el ADN, que son las redes neuronales, que son las siembras de las raíces, ¿no? Cómo se comunican con los hongos, como en el fondo toda esta sinapsis que hoy día está tan claro desde la neurociencia, como que todo es una conexión o una desconexión y que nosotros lo entendemos como un cuerpo energético que se satura, se bloquea y que eso genera la enfermedad. Entonces, me encantaría que nos digas si estás de acuerdo con eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Además, mirad, me lo he puesto por aquí, por si acaso, porque esto no está preparado. Yo no sé lo que Sofía me va a preguntar, yo no lo sé. Entonces me he puesto varias cosas por aquí, por si acaso surge el tema. Ese otro libro, otro de mis maravillosas contribuciones como legado, por si acaso pasaba de plano, era hablar, es un libro de trabajo, también veis que es gordito, pero da gusto leerlo y da gusto trabajarlo. Aquí explico todo lo que Sofía nos está proponiendo. ¿Qué relación hay entre la Madre Divina, Kuan Yin? Acordaros que estoy diciendo todo el momento representación de la Madre Divina. La Madre Divina tiene muchos aspectos. Uno de ellos es la Pacha, Pachamama, Pachita. Pacha, Pachamama, Pachita, Gaia, Urantia, es el espíritu femenino. Esto que voy a explicar es bastante difícil racionalizarlo, pero escuchadme con el corazón, porque yo normalmente hablo desde el corazón. Entonces, si tú abres tu corazón, seguro que lo vas a sentir porque te va a resonar. Porque la verdad vive en el corazón, en el tuyo, en el de Sofía, en el mío. Sabemos todos que la vida es eterna. La muerte no existe. Por lo tanto, hay que ocuparnos en ser creativos. De eso se trata, aprender a ser creadoras, creadores. Imaginaros un ser femenino que ha alcanzado el nivel evolutivo para poder crear un mundo, una realidad, y que se le permite, a través de jerarquías cósmicas de orden, no jerarquías como podemos entenderlas a nivel humano, sino en orden cósmico. En orden cósmico ha calificado lo suficiente a nivel evolutivo como para ganarse el mérito de aplicar para un proyecto, y se le permite. En ese proyecto, ese ser femenino, llamado Pacha, Pachita, Uranta, la Tierra, como queramos, esta entidad de luz maravillosa, lo que propuso fue crear una biblioteca de recursos para creadoras y creadores, pero sobre todo creadoras, porque si eres femenina,
tienes el don de poder dar a luz y de poder nutrir y de poder gestar y de poder alumbrar. Entonces se le permitió, pero ella sola necesitaba ayuda y hizo un llamado al multiverso. Adivinar quiénes fueron las primeras entidades de luz en responderle a Gaia o a Pacha. Fueron las hadas. Las hadas. Este es un libro maravilloso, son los 7 linajes de las hadas. Yo he dedicado años a viajar por los enclaves de poder, de leyenda, tradición, folclore e historia feérica de hadas. He estado en Muna, en Gales, en Escocia, en Iona y sobre todo en mi fuente de inspiración, que esto da para otra entrevista, Avalon, Glastonbury, la realidad de las hadas. ¿Quiénes son las hadas? Las hadas son las primeras entidades femeninas guerreras, ahora le explicaré por qué lo de guerrera, parece mentira, porque a través de los cuentos y a través de las leyendas, de las películas de fantasía, se nos presenta a las hadas como seres bellísimos, femeninos, amorosos, suaves. No. Las entidades de luz llamadas hadas fueron las primeras en responder al espíritu femenino o madre o pacha o pachita o espíritu alentador de la vida en el planeta Tierra, esférico, para contribuir al proyecto EVA, evolución, a través del ADN, que pronto, dentro de eones, pronto fuera del tiempo, aunque parezca una contradicción, surgiría el ser humano. Pero para que surgiera el ser humano, un ser evolutivo, que aceptara de manera, desde el plan de su alma, el ser, el calificar como creador, saber crear a través del arte, a través de la creatividad, convertirse en un creador de realidades, necesitaba un suelo para caminar, necesitaba alimento, reino vegetal, necesitaba aprendizaje de nuestros primeros maestros, las razas animales. Y los seres feéricos, las hadas y sus diferentes reinos, que son 7, curiosamente como los colores de la luz, curiosamente como las entidades arcangélicas, 7, curiosamente como nuestros 7 chakras. De curioso no tiene nada, tiene una correlación, pero estamos hablando de una manera un poquito coloquial para no hacerme pesada. Pero lo que ayudaron a Pachamama es que se estabilizara en su órbita alrededor del Sol, a que pudiera generar el orden de los elementos y que fuego, tierra, agua, aire y éter estuvieran en equilibrio, separados, y pudieran sustentar y contener el agua, porque del agua iba a surgir toda la vida. Quizás sabéis quiénes son los animales más sabios, más evolucionados que existen. Las aves, las están en el cielo. Y cada una de nosotras lleva dentro, y es uno de los trabajos que guío en Glastonbury y Avalon, el ave fénix. Porque todas tenemos dentro un ave fénix. Quetzalcóatl. Sí, claro, Quetzalcóatl. Ella os va a hablar mucho de Quetzalcóatl porque es su siguiente paso. La serpiente emplumada, ya os contará ya. Las aves surgieron como toda la vida material aquí, en el plano de la tercera dimensión, toda la vida ha surgido del océano, del mar, del agua salada. Esa memoria está en nuestro ADN, esa memoria está en nuestras lágrimas saladas, en nuestro sudor salado, en nuestra sangre salada. Y entonces esa memoria oceánica, fijaros que las primeras razas en formarse fueron las vegetales. Las microalgas verde azuladas. Fueron saliendo del agua. Sí. Es muy curioso porque a algunas de ellas no les gustó el plano terráqueo y volvieron al agua. Y otras, muy listas,
son femeninas, no van a ser listas. Otras más listas dijeron, pues a mí me gusta la tierra y a mí, yo soy intérprete de los seres. Y otros dijeron, pues a mí me gusta mucho la tierra, el sol, los animalitos, los pajaritos, pero también me gusta el agua. Y esas son las que parece que sean plantas, no lo son, son algas, pero tienen hasta flores y crecen en la costa, justo en la costa. Admiten bien las olas, las mareas, el sol, las épocas de sequedad, de falta de lluvia, pero se alimentan igual de lluvia, agua dulce que de agua salada. Y son las intermedias. Otras incluso dijeron, pues mira, a mí me gusta muchísimo el agua dulce. Y se convirtieron en espirulina, lo que conocemos como espirulina, que es uno de nuestros grandes aliados en nuestra salud y en nuestra naturaleza. Y entonces, os he dicho, linajes guerreros, ¿contra qué guerreaban? Pues una de las reglas, normas de esta realidad que se le impuso o se le ofreció, mejor dicho, a este espíritu superevolucionado llamado Pacha, Urantia, Madre Tierra, Gaia, fue muy bien, pero habrá leyes kórmicas. Cada creador tiene que ganarse por derecho propio su capacidad creadora, dentro de una ley. La ley del amor es la primera. La siguiente ley es la del equilibrio. Dentro del equilibrio tiene que haber una polaridad y una dualidad. No era nada regalado, era de esfuerzo. Después de la ley del equilibrio viene la ley de atracción. Ojo, no es pedir y se os dará. ¿Qué va, qué va? Tienes que saber pedir desde el equilibrio y con amor, no desde el bolsillo o desde la mente. Magnetismo. Exacto. Y por lo tanto, aquí en esta realidad había también detractores interesados, seres de otras realidades que codiciaban los tesoros de Pacha, de la Tierra. Esos tesoros, curiosamente, son los minerales y son los metales. Como sustento, como alimento, como batería, como lo que sea, para sus propias realidades. Y había mucho caos, tanto caos que el Sol no, y esto es científico, el Sol no podía llegar a la Tierra porque aquí había un mare magnum de elementos, todos amalgamados, porque todos los planetas del sistema solar han salido del Sol y por lo tanto salen, como una amalgama, hasta que alcanzan su órbita, su elíptica, para poder tener una estabilidad de circulación. Aquí todos somos extraterrestres en el sentido de que vivimos en una nave. El planeta Tierra, Pacha, también es una nave en sí misma. Viaja a una velocidad por el espacio de 3.700 kilómetros por minuto. Esto es una locura. ¿Quién va a estar aquí estable? Si estamos todos viajando, por no poner otra calificación. Estamos todos de viaje. Entonces, cuando estás de viaje, pues te mareas, te desequilibras, miras por la ventana, te distraes, etcétera. Un largo etcétera. Entonces, la alianza de estos espíritus que Gaia convocó, que le llamamos hadas, se especializaron en el primer reino que emergió después del suelo, los minerales. Los minerales nos dan estabilidad. El centro de la Tierra, por ejemplo, a nivel material, es igual que nuestro centro, el hierro, hematita, hierro fundido, igual que nosotros. ¿Cuál es el centro de nuestra vitalidad? El hierro. Si no tienes hierro, tendrás anemia y falta de vitalidad. Y no podrás levantarle ni el rabito a tu gatito. No habrá fuerza. Pues lo mismo. La calcita da estabilidad. Lila, sílice. Tenemos sílice en el pelo, en las uñas, en las terminaciones nerviosas, en el nervio óptico para poder ver en colores, en el ADN. Entonces hay una resonancia. Y todo esto a través de la alimentación que contiene también los minerales. Ahí tenemos el vínculo que os comentaba de que las hadas, lo que llamamos hadas, son mujeres guerreras y de poder, lo que luchaban era por mantener el proyecto de
la Pachamama de la Madre Divina para que saliera adelante y poder estar al servicio en el que ella, nosotras y los seres humanos con alma, conectados a su corazón a nivel evolutivo, están al mismo servicio. ¿Qué servicio? El del Cristo cósmico blanco, la transparencia. El Cristo cósmico blanco, cuya máxima representación fue el gran Maestro Jesús y su gran emisaria María de Magdala, la principal cualidad a nivel evolutivo es la ley de oportunidad. En Oriente se llama karma, pero la ley de oportunidad es conciencia crística en el sentido de que tenemos la oportunidad de rectificar, de redimir errores. Redimir errores a través de experiencia, error acierto, rectificación, recalificación. Por muy malvado que hayas podido ser, sí, vuelves a nacer, y cuando vuelves a nacer es un inocente bebé con todo el derecho de amor, con todo el derecho de recibir amor. El amor sana, el amor es curativo. Bien, pues hay seres que no son partidarios, no están dentro de la ley de la conciencia crística, y todo lo que no sea práctico y efectivo pues merece ser destruido, punto, se acabó, vamos a por otro juego, porque al fin y al cabo la vida y la evolución es un juego, vamos a jugar a otra cosa. Vamos a crear inteligencia artificial, vamos a crear tecnología, vamos a crear el nazismo, vamos a crear el machismo, vamos a crear la injusticia. ¿Por qué? Porque este plano y este planeta, como ley de oportunidad y como ley de redención, admite la polaridad y la dualidad. Una locura. Una locura. Por eso repetimos tanto las lecciones, las repetimos mucho. Y por eso necesitamos ayuda de seres que ya no están encarnados, que han pasado por todas nuestras vicisitudes y incertidumbres. Entonces, la Madre Divina es la conciencia crística manifestada en femenino. Le podemos llamar Pachamama, le podemos llamar aliadas de la evolución, Eva, de la evolución, hadas. Están en otro plano, están relacionadas con la realidad del reino vegetal y mineral. Le podemos llamar amatista, que es el único cuarzo o uno de los pocos cuarzos que nos ayuda a liberarnos, a transmutar, a centrarnos, a fortalecer nuestro poder. Y de alguna manera las hadas no están relacionadas directamente con nuestra evolución humana, sino con la evolución del reino vegetal. Con la evolución humana están relacionados los ángeles solares, que son los guardianes de nuestra luz, porque aquí funcionamos con el 5% de nuestra capacidad cerebral de un solo hemisferio y tenemos dos. Al meditar, al salirnos del tiempo lineal con los ojos cerrados, ahí sí que podemos abrirnos a otras realidades, pero solo nos sirven para una sola cosa, para conocernos mejor. El conocernos mejor nos da la oportunidad de vivir con mayor templanza o con mayor calma o tener herramientas. Por eso todo lo oriental nos orienta, aunque seamos occidentales, nos orienta, porque nos da paz interior que se va a manifestar en el exterior, y es todo un aprendizaje, y podemos vivir las experiencias y el día al día o el estrés con un recurso de autonomía como es la respiración, la meditación, la danza libre, la cristaloterapia, todo lo que podamos ayudarnos y que nos dé autonomía, que no dependamos de tengo que ir a esto, que me hagan lo otro. No, ¿qué tienes por ti? ¿Tienes flores? ¿Tienes esencias florales? ¿Tienes minerales? ¿Tienes ejercicios? ¿Tienes una buena terapeuta, maestra, guía de danza libre? Una sola clase y sabrás danzar tus emociones. 3, tendrás una maestría. 5, tendrás una experiencia. Invertirás en ti. Eso es maravilloso. Entonces, Kuan Yin no es la Pachamama. Es la madre de la Pacha. Exacto. Es una entidad de luz al servicio de la Pacha. Claro.
la representa, por eso también se le llama Madre Divina. En Tíbet se le llama Tara, Tara roja, Tara verde, Tara blanca, y lo que más, una de sus herramientas más poderosas es la danza libre, o sus dakinis, las danzarinas. No sé si me he extendido demasiado. Está pero maravilloso. Bueno, Bueno, te quiero preguntar una última cosa claro. más. Al principio de esta entrevista nos compartiste que has estado pasando por un proceso de síntoma, algo que pasó y bueno, nos compartiste que tuviste un equipo médico que hizo un muy buen trabajo, Sí, pero no nos compartiste el qué cristales usaste, cuál fue el proceso que ellos te facilitaron, que sin ninguna duda fue también lo que te ayudó a por supuesto. sanar y a encontrar el origen de la enfermedad. Entonces, no me gustaría terminar esta entrevista sin que nos compartieras de alguna manera cómo fue este contacto directo con los Bien, cristales, cuáles fueron los cristales que bien. utilizaste. Trataré de ser breve para no aburrir a nadie. No, ajá, no estás aburriendo nada. Bueno, el principal sanador fue gracias a Sofía, pero no os hablo de ello porque la ame, porque la admire y porque la respete, no. Es porque es una maestra contundente. Ojo, con su dulzura, ojo con su feminidad. Y ella, cuando yo le compartí, por supuesto, me escuchó desde la compasión, desde la comprensión, desde la aceptación y desde el amor. Pero me dijo, espejo de obsidiana, 5 minutos, en el vientre, cada día. Hay que sacar lo primero el dolor y el miedo a morirte. Y yo le decía, sollozando como un bebé con retraso, le decía, pero es que no me va bien morirme ahora, me quedan cosas por hacer. Y Sofía me decía, con miedo no vas a poder hacer nada. Saca lo primero, el miedo. Y así lo hice. Segundo, la labradorita. La labradorita no es un cuarzo maestro, no tiene una maestría que compartirnos, pero es una piedra iniciática, femenina. No es casualidad que represente a Morgana, otro de mis hijos, nacidos de este proceso en si me muero voy a dejar mi legado. Morgana. Este oráculo y el libro está dictado, porque lo escribí a mano, dictado por ella, pero no era para mi propio proceso, era a través de mi proceso. Sabéis que hay experiencias que te pasan a ti y hay otras experiencias que pasan en ti. Pues esto de tantos libros en un año y medio y tantos oráculos, porque todavía quedan por editar y habrá más sorpresas, porque se vienen, sigo viva, por lo tanto sigo creativa. Morgana es uno de las entidades representativas de la Madre Divina con sus especialidades contundentes. Sofía tiene bastante de Morgana, por supuesto, y me fue dictando para poder comprender, sobre todo hay una carta dedicada a la labradorita. El libro es un libro de trabajo, no es el libro típico de cualquier oráculo que es una ampliación de la carta y el mensajito. No, no, es un libro de trabajo. Morgana también es muy contundente, muy empática, muy poderosa, pero ¿quieres vivir? Pues vive. ¿Quieres morir? Pues prepárate. Pero es así. La labradorita. La labradorita es una piedra iniciática. ¿En qué te inicia? Pues en tu propio camino. Cada vez que inicias un camino, te conviertes en una iniciada. El camino hacia tu propia verdad y hacia tu propio corazón es un inicio. Y cada vez que lo inicias, te reinicias, por supuesto. Y la labradorita, si la miráis a la luz, veréis que cambia de colores. Por eso los inuits o esquimales, los chamanes esquimales, la llaman el arco iris de la noche, no la llaman labradorita, evidentemente. Y la llamarán en su propio idioma inuit. Pero
Hay su leyenda, que a mí me encanta, de cómo surgen los colores de la labradorita, es porque uno de sus dioses, el dios de la luna, decía que como él no había nadie más guapo, más bello, más atractivo, más luminoso, que alumbraba por la noche, que nadie le hacía sombra, que era lo más de lo más, cuando la luna es femenina, por favor. Pero bueno, él era el dios de la noche. Hasta que hubo un gran guerrero que dijo, yo quiero que estos colores que tiene nuestra piedra, nuestra que nos rodea por todas partes, lo que llamamos labradorita, yo creo que se vean en el cielo y que te honren, por supuesto, Dios de la luna, que te honren. Y este Dios dijo, pues no, eso soy Dios, para decir que sí o que no. Te digo que no, guerrero, prepotente. Y sí, yo ya os he dicho que soy intérprete de historia. Entonces, este guerrero un día ya se hartó, porque el dios de la luna, en su soberbia de Dios, dejó de hablarle. Y entonces agarró el hacha más grande que encontró, fue a la labradorita más luminosa y de más colores que vio en una roca y con todo el poder de su corazón le metió un hachazo y los colores se liberaron. ¿Y sabéis lo que se formó? Las auroras boreales. Y el dios de la luna dijo, anda, el humano este tenía razón. Hay algo que es más bello que el blanco luminoso de la luna, las auroras boreales. Y entonces el guerrero le dijo, si son en tu honor. Y él dijo, oh, pues lo acepto. Pero así todo, la labradorita, como la mayoría de minerales que nos favorecen a las mujeres y a los hombres en su lado femenino, terminan en ina o en ita, porque son las joyas de la madre tierra. Labradorita, ita, amatista, cuarzo, topacio. ¿Veis la diferencia? ¿Qué queremos? Trabajar nuestro plexo solar, nuestro proyecto, nuestra voluntad, nuestra parte guerrero. No he dicho guerrera, he dicho guerrero. A propósito de nuestras vidas como hombre, topacio. Por ejemplo, citrino, por ejemplo, cuarzo. Maestro, por supuesto. Nuestro poder femenino, amatista. Queremos iniciarnos en la verdad de nuestro corazón, en nuestro poder de sanación, en nuestra confianza, en confiar en la vida, labradorita. Te ayuda a iniciarte y a reiniciarte. Y por supuesto, cómo no, mi amatista que me acompaña desde que era una adolescente. Mi querida amatista. Esta normalmente la tengo en las entrevistas, cuando hablo en público, porque yo fui tartamuda casi hasta los 30 años y siempre el miedo escénico de cuando tienes que hablar a volver a tartamudear está aquí. Y entonces sostener una amatista cuando me hacen una entrevista me da fuerza, coraje, no deja de ser un mineral amuleto. Un amuleto es una muleta en la que te apoyas. Pues sí, no hay que avergonzarse de eso. Tenemos inseguridades. Yo tengo la inseguridad de trabarme. Tengo la inseguridad de quedarme con la mente en blanco. Tengo la inseguridad de tartamudear. Tengo la inseguridad de querer transmitir mucho y que la memoria me traicione. Entonces la amatista, sostenerla, me sirve de amuleto, aparte de su parte efectiva que libera y transmuta. Estos fueron mis compañeros. Y aparte de ellos, por supuesto, cuarzos maestros. Este es mi cuarzo maestro gemelo tántrico, que el gemelo tántrico tiene lo que más se conoce del gemelo tántrico es que es un cuarzo de amor, es un cuarzo para la pareja, es un cuarzo para la sexualidad tántrica, para la conexión sexual. Sí, todo eso es cierto. Pero lo que menos se sabe, en mi libro de cuarzos maestros sí que está esta información. Lo que menos se sabe, o para lo que menos se trabaja el gemelo tántrico, es para conectarte con tu verdad, es para conectarte con tu yo superior. Este cuarzo, que lo tengo hace muchísimos años, desde que mi hijo era pequeño, y lo adquirí en Argentina, en Córdoba, en Capilla del Monte, tiene como un gran hachazo, así cortado. Entonces, en la tienda de minerales, en la calle Techada, había hace muchísimos años una tienda de minerales preciosa. Entonces, cuando yo lo vi, mi hijo era pequeño,
y se dio cuenta de algo que yo no me había dado cuenta. Lo agarré, lo puse sobre mi pecho y seguí hablando con la propietaria de la tienda de diversas cuestiones, porque allí también vendían mis libros de aquella época, ahora estoy hablando de la década de los años 90, y seguí hablando como lo que estoy haciendo ahora. Y fue mi hijo el que se dio cuenta y me dijo, mamá, cómprate ese mineral porque es un mineral bebé, lo tienes sobre tu pecho. Y entonces se llama bebé. Porque mi intención inconsciente era que esta herida recibiera el latido de mi corazón. Y cuando me di cuenta de que además era un gemelo tántrico y le pregunté a través de conexión con la conciencia cristalina, los corazones maestros te hablan en un lenguaje universal, que es el lenguaje del sentimiento. Y entonces me mostró que era para conectar con mi propia verdad, con lo mejor de mí y, por supuesto, si le daba la intención, con mi yo superior. Y en el proceso de sanación me ha estado acompañando a apoyarme en mi propia verdad de querer seguir aquí y ahora, gestando, creando, generando, amando, recibiendo amor fraternal. Claro, me tocaba todavía seguir aquí. Wow, Sí, wow, estos fueron labradorita, cuarzo maestros y amatista, mis principales. Y sobre todo, el más sanador de todo, el que me proporcionó Sofía, que ese era como, digamos, ¿cómo os diría yo? Como una chamana que tampoco juzga, pero que te dice, trabaja, sal de la queja, estúpida. Bueno, los mineros no hablan, pero si hablaran me hubiera llamado estúpida. Uy, deja de llorar. ¿Quieres vivir? Vive. Tienes el poder. La te devolvió obsidiana el es una poder. chamana, es una Sí, chamana ancestral. Te saca el miedo, te lo arranca el miedo. Pero si sigues con ella, te lo enfrenta. Tú decides. Ella no decide por ti, tú decides. Y la gran maestra de la obsidiana, que no es de esta vida, es de muchas vidas pasadas, maestra de verdad con honestidad, no por negocio, quien tenga oídos ya habrá entendido. Es Sofía Calacá. No hay más, no hay menos. Obsidiana. Aquí la tenéis una suerte maravillosa, porque ella es de la generación de la tecnología. A mí me parece que cuando ella toma entre sus manos un celular o un ordenador, a mí me parece que hace magia. Lo que a mí me cuesta media hora, ella lo hace en medio minuto. Entonces tenéis esa facilidad de poder llegar a ella con total facilidad. Pero es exigente, como la obsidiana. ¿Y qué? Como Kuan Yin. ¿Qué exige? Que te comprometa, que te comprometas contigo misma, que salgas de la queja, que no seas cómoda, que no esperes que haga alguien el trabajo por ti. Como me decía a mí en su comunicación cristalina la obsidiana. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres vomitar? Vomita. ¿Tienes miedo? Lánzalo. 5 minutos. En el vientre. Lloraba, gritaba. Y luego mi cuarzo bebé. Y luego mi labradorita entre las manos para dormir. Y luego, al despertar, la conexión y el agradecimiento con la matista y con la Madre Divina. Bueno, espero no haberos aburrido. no, todo lo contrario, esto es un tesoro, niño, por favor, muchas gracias. Bueno, Y gracias a todos los seres que te permitieron, te facilitaron quedarte con nosotros, por ay, favor. sí, sí, sí. Que si no hubiéramos Hubiera tenido que sido hacer telepatía de... telepatía. Dios sabe. Claro, a mí la Madre Divina me decía, en ese proceso de tu decisión, de que se cumpla el vaticinio médico, porque fijaros que los médicos son muy buenos en diagnóstico, pero algunos tienen la desfachatez de pronosticar. Un médico puede darte un diagnóstico, pero no un pronóstico. El pronóstico depende de ti. Claro, Pero cuando encima te da un pronóstico, te saltan todas las alarmas ancestrales de tus ancestros y ancestros de herencia de que es un médico es un heredero de Dios, sabe la verdad. Y es muy inconsciente esto, pero me lo ha dicho un médico, que me queda un año de vida. ¿Cómo?
decía la obsidiana. ¿Cómo? Decía un cuarzo tántrico. ¿Cómo? Decía una labradorita. ¿Cómo? Decía una amatista. ¿Cómo? Me decía mi maestra, amiga y hermana de experta en la obsidiana. ¿Cómo? No, no, lo decides tú. Y entonces yo empecé a hacer lo único que sé hacer para, como salvavidas, crear. Escribir, 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 escribir. No había fines de semana, dormía 4 horas al día Wow. y ya. Liberación, alta médica, 2 operaciones. Pero aquí estoy. Ay, qué bendición. Y mirad, la bendición, la bendición es que haya en mi vida seres tan maravillosos como Sofía y otras amigas que me han estado ayudando en este proceso, que apenas nadie sabía, hoy por primera vez lo he hecho público. Y también un poquito como para taparle la bocota a esas personas que me dicen, ¿cuántos libros has escrito en poco tiempo, eh? ¿Los escribes tú sola? Etcétera. ¿Para qué entrar por ahí? Sería un mal final. Pero esta es la verdad, esta es mi verdad. He estado pariendo sin cesar, concibiendo, gestando y pariendo sin cesar, porque quien crea, crea vida. Entonces, que tú no sabes escribir y te han dado un diagnóstico y un pronóstico, supéralo. Elige con qué minerales, elige con qué terapeutas, elige con qué danza, elige con qué lectura y crea. ¿Qué creas? Pues crea tu propio ritmo, crea tu propia danza, tu propio desahogo, crea con un instrumento, con un canto, con un aprendizaje, con otro idioma, con escultura, con pintura, con yoga, pero crea, sé creativa. Y la vida, el universo te estará escuchando, está creando. Vamos a apoyar a esta persona, hombre o mujer, que crea, está creando. Crear es creer en ti y en la vida. Y ya está. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a Gracias. vosotras, gracias a ti. Gracias.